pintando con un vino muy especial. El tutorial de hoy es... Hola, hola mis talleristas, el día de hoy es un día muy especial, es un tutorial muy especial porque es como una especie de amigo sorpresa entre canales. Cada uno de nosotros decidió escoger al azar un canal de cada una de las muchachas de Retos Entre Amigas, que también ellas estuvieron haciendo su propio video. Y bueno, escogimos un canal del cual íbamos a mirar un tutorial e inspirarnos en ese tutorial, sea para hacerlo igual o sea para sacar nuestra propia idea de ese video. Así que el canal que me correspondió a mí fue el de Juanita Díaz, o el canal de Díaz en la Cocina, y ella tiene un video que yo desde hace mucho tiempo me había gustado y quería hacerlo, y era como hacer vino chaud o vino caliente, que es un vino que se toma más que todo en días muy fríos, en días de Navidad o en clima completamente frío. Para estos días para nosotros está el clima súper frío, así que está perfecto para una tarde de relax. Y lo mejor de todo es que decidí pintar con él, así que quise ensayar con el vino, qué podía pasar con la pintura y todo. Hice algunos truquitos al final, se los voy a mostrar, pero bueno, no siendo más, relajémonos tomándonos un vino y pintando con él. Así que vamos a colocarnos rápidamente, manos a la obra. Bien, estos son los ingredientes para nuestro vino, y lo que necesitamos obviamente es un vino tinto de la marca que sea. Necesitamos jugo de naranja, yo voy a utilizar medio vaso porque no voy a preparar mucho, porque quiero guardar una parte para pintar. Necesitamos azúcar, y este vendría siendo más o menos al gusto porque depende de qué tan dulce lo quieran ustedes. Entonces yo le echaré unas 2 o 3 cucharadas dependiendo, y lo probaré después y miraré. Bueno, lo que he visto en varios tutoriales es que es un vino que tiene muchas especias. Entonces yo conseguí algunas. Jengibre lo voy a echar así en rodajitas, no rallado para que no quede tan fuerte. Clavos de olor, anís estrellado, canela. Ya es decisión de ustedes si quieren echarle todas estas especias o solamente un poquito. Y un toque que me pareció que debe quedar súper rico al final, la manzana picadita en cuartos. Así que vamos a trabajar en nuestro vino. Muy bien, ya tenemos todo aquí listo. Primero voy a prender. Ahora sí. Prendí el fogón. Y vamos a echar nuestro juguito de naranja. Ok. Voy a echar las especias que tengo acá. La canela, si ustedes la tienen en una rajita, va a ser mejor. Y el azúcar. No voy a echar todo el azúcar. Como les dije, unas 2 o 3 cucharadas. No las voy a echar todas. Y esto lo voy a estar revolviendo, que se integre, que hierva, que suelten las especias como su aroma. Y luego de que esto hierva, entonces echaré el vino. Y mientras que esto hierve, lo que voy a hacer es picar mi manzanita para preparar el vino, para que quede bien rica dentro de la copa del vino. Bien, esto ya está empezando a hervir, y me late que se me fue como la mano como en la canela. Si ustedes lo hacen con la rajita de canela, no va a quedar tan café. Pero entonces lo que nos interesa es que cada uno suelte sus juguitos, especias, aroma. Y muy bien, ya hirvió. Lo que vamos a hacer es echar el vinito. Bien, no mucho porque no quiero encartarme esta noche con tanto vino. 3 doritos después. Así que lo seguiré revolviendo, lo voy a calentar, no quiero que hierva. Y esto es demasiado importante, porque si hierve, lo que va a pasar es que se va a evaporar el alcohol, y no queremos que eso. Tengo aquí la manzanita ya picada, finamente picada, para aplicar en el vaso donde vayamos a tomarlo. Bien, esto ya está, no lo dejé hervir, lo puse a una temperatura moderada. Y bueno, ya ustedes probarán si le quieren que quede como con más jugo de naranja, si quieren que queden como con más azúcar. También si ustedes quieren colarlo, y lo que voy a hacer es echarlo aquí en mi jarra, que me da como un sustico echar esto tan caliente en la jarra. Muy bien, si quieren lo pueden colar como les dije.
Lo que voy a hacer es que tengo aquí una coquita con agua. Voy a mojarlo bien y luego lo voy a poner acá que se unte con el azúcar que quedó. Bueno, no me quedó lo más bonito que digamos. Y luego voy a poner la manzana allí. Voy a hacer este otro, que es donde tenía el jugo, pero como porque se vea también. Entonces, y luego entonces vamos a echar nuestro vino allí. Bueno, tú escoges como te gusta más, color oscurito o el color así clarito. Miren qué tal, calientico, apenas para estos días de frío. Bien, ahora sí entonces disfrutemos de nuestro vino y comencemos a pintar. Aparté en unas coquitas unos poquiticos del vino que preparé, otro poquito con el vino original y otro poquito de agua. En teoría, lo que vamos a hacer es trabajar con el vino como si fuera una acuarela. Entonces comencé aplicando, no quise ponerme a hacer un dibujo previo porque se va a notar mucho el lápiz porque es un tono muy clarito. Entonces lo que hice fue simplemente empezar a dibujar directamente con él. Entonces tomo mi pincel, un pincel suave, un pincel redondo y comencé a hacer como las figuras. Quise hacer una flor, sencillo, algo muy básico, como por ensayar. Entonces comencé haciendo como los pétalos y luego con el agua fui como aclarando. Pero realmente lo que descubrí con esto es que, bueno, no sé si era la marca de mi vino o qué, pero el vino realmente es muy clarito para pintar, no marca mucho, no mancha mucho. Entonces tocaba aplicarle muchas capas para que fuera como cogiendo fuerza, poco a poco. Bueno, y como se está trabajando como una especie de acuarela, entonces es como algo muy gestual, algo para disfrutar realmente, no es como para estar como estresándose que quede perfecto. Se puede utilizar mucho la parte de la aguada, tirar manchitas de color y todo eso. Y luego pues vi que de pronto que no cogía mucho color y pues no me gustaba tanto así, entonces lo que hice fue en 3 copitas pequeñas hacer como una pequeña trampita para que se viera con un poquito más de color y le eché entonces colorante artificial o colorante alimenticio. Le eché unas cuantas goticas y con eso empecé a darle un poquitico más de color. Entonces ya empezó a verse mejor lo que estaba haciendo porque pues se veía demasiado clarito, muy pálido el tono. Entonces bueno, ya sí pude jugar un poquitico más con el color y entonces trabajé un poco más las manchas, trabajé más las aguadas, fortalecí el color. Lo que sí es que lo que debemos hacer es que si queremos que quede fuerte, entonces damos una capa, luego damos otra capa, luego damos otra capa, pero lo que sí debemos entender es que se trabaja muy como en mancha, como en la sorpresa, en lo que vaya saliendo, con la mancha, con lo que se riega, con lo que podamos hacer de pronto con las manos, tirando la pintura y todo. Es como jugar un poco con esto, disfrutar. Pero creo que lo disfruté bastante tomando el vino, sin afanes, relajada, pintando. Fue como una experiencia muy rica. Lo que sí es que de verdad hay que tener un poquito de cuidado porque sí prende bastante ese vino. Prende mucho, demasiado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con él. Bueno, y después de haber experimentado con los colores, con las manchas, pues este fue el resultado. Como les digo, no es que sea así como la super pintura, pero pues era como para experimentar y conocer un poquitico cómo se comporta el vino. Si quieren que les quede colores fuertes, pues hay que echarle colorante artificial o buscar algún vino que sea de pronto muy concentrado. Entonces bueno, toca es como ir jugando, pero pues es como algo interesante para hacer y así fue el resultado. Bien, así fue como nos quedó nuestra pintura. Como saben, a la final terminé colocándole un poquitico de color. Fue un día muy especial porque fue después de una caminata, un día frío, tomarse el vino, relajarse pintando. Es como una forma especial de terminar la noche. Así que espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda que tengo algunas opciones importantes para ti. Si te gusta pintar, aquí hay algunas ideas sobre pintura. Si quieres, no te olvides suscribirte a este canal
Y por acá te dejo otra idea interesante que te podrá gustar. Así que bueno, te espero en el siguiente tutorial. Así que chao, chao.